Hola, hola a todos, ¿qué tal? Dios los bendiga. Quería pasar por aquí saludándolos a todos esos papás que me están escuchando en este momento. Bendiciones. Feliz Día del Padre. Espero que estés teniendo un día maravilloso junto a tu familia, tus hijos. No sé, quizá eres un papá que no tiene a sus hijos cerca. En nombre de ellos, feliz Día del Padre. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios conceda todos los deseos de tu corazón conforme a su voluntad. Quería pasar por aquí, quería mandarles un mensajito porque ayer estaba manejando y estaba meditando en muchísimas cosas y bueno, y más que nada que en este momento, hoy, ¿no? Acercándose el Día del Padre. eh, Muchos saben, yo no tengo a mi papá conmigo. Mi papito partió con el Señor hace más o menos 2 años y medio. Y realmente, obviamente, o sea, ¿qué pasa cuando nosotros perdemos a alguien? Comenzamos a pensar, ¿no? En ya no va a estar, cuando en mi caso era ya no va a estar, cuando quizá mis hijos se casen, no van a conocer a los bisnietos, un día del padre, ya no va a estar aquí, ¿qué voy a hacer? Y una de las cosas que yo creo que me ha pegado más duro, y soy honesta, es el que él y yo tenemos el mismo día de cumpleaños. Entonces, por muchos años lo celebramos juntos, ¿no? Y eso es duro. La razón por la cual quería yo mandarles un mensajito esta mañana, este día, es porque yo venía ayer manejando y me veía meditando y decía, y como lo he titulado, ¿no? Un día del padre sin tu padre. Eh, Uno está preparándose para pasarla bien, para pasar con sus papás. Y en este proceso, no sé si tú no tengas a tu papá contigo, no sé si tu papá ya ha partido con el Señor, o incluso quizá creciste, si no creciste cerca de un padre. Lo que el Señor me venía hablando era porque todo en la vida son procesos, ¿no? Y cuando tú pierdes a alguien, te pones a pensar, como les dije, en todas estas cosas, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora sin esa persona? Pero lo que tenemos que ser conscientes es que, y lo que yo he aprendido es que todo es un proceso, un día a la vez, ¿no? Al principio yo no podía ni siquiera pensar en el pasado, donde vivía, donde yo iba a su casa, y me tomó realmente un día regresar, ir a su casa, ir donde él vivía y confrontar, ¿no? Y a veces es necesario, como lo decía el día de ayer, a veces es necesario regresar atrás para que tú puedas avanzar. Entonces, esa parte yo ya la vi y dije, bueno, he sanado esta parte, pero siguen habiendo esas situaciones, ¿no? Ese proceso de sanación. No sé si en algún momento has perdido a alguien y ya uno quiere ya sentirse bien, uno ya quiere que ya, o sea, olvidarse de todo y que poderse sentirse bien, pero la realidad es que no es así. La realidad es que todo es un proceso y que cada vez conforme va pasando el tiempo, nosotros vamos sanando, ¿no? Pensaba en el Día del Padre y una vez alguien me preguntó, ¿qué se te hace más fuerte? ¿Qué es más difícil? ¿El Día del Padre o el día de tu cumpleaños? Y estaba, o sea, era muy difícil porque en ese tiempo, o sea, ya todo estaba, o sea, todo era difícil para mí. Pero aprendí que todo es un proceso y es un minuto a la vez. Meditando en la palabra del Señor, dice, Dios también nos disciplina. La imagen de Dios como nuestro Padre nos ofrece algunas pistas sobre cómo debe ser la paternidad humana. Comenzando que todos sabemos que Dios es el quien nos creó y no hay mejor modelo de padre que Dios. No hay mejor modelo para los hombres cuando son padres. El modelo de Dios, de lo que Dios ha hecho por nosotros, cuánto Dios nos ama, porque de ahí es donde radica todo, ¿no? Y dice, como nuestro Padre, Dios no solamente nos ha creado, sino que nos ama, continúa proveyendo para nosotros y nos perdona nuestros pecados. ¿Cuántos de nosotros aquí que somos padres, específicamente quizá los papás el día de hoy, no le perdonan a sus hijos? ¿No? O sea, que le perdonan. O sea, a veces nuestros hijos hacen cosas y es en nuestra humanidad, obviamente, perdonarnos. ¿Por qué? Porque los
amamos, porque son nuestros hijos, es nuestra sangre, ¿no? Y el disciplinarlos. Entonces, entender de dónde viene el principio de todo y quién fue el que nos da ese modelo, es Dios. En ese proceso de la ausencia de mi papá, en este proceso de duelo, porque es largo, no los voy a mentir, o sea, es largo y cada persona tiene sus procesos diferentes. Pero en este proceso pude ver la verdadera paternidad, el que nos dio y el que le ha dado, el que le dio ese ejemplo, en este caso a mi padre, el que le dio el ejemplo, quizá no lo siguieron algunos, pero Dios proveyó ese ejemplo. De Él viene el ejemplo de cómo ser un buen padre. Yo siempre he dicho, para mí mi papá fue, o sea, el mejor padre del mundo, el mejor amigo, el mejor, cometió sus errores. Yo también cometo errores, tú también cometes errores, pero él para mí fue, o sea, no tengo palabras, pero qué lindo ejemplo, porque él amaba mucho a Dios. Y qué lindo ejemplo y saber de dónde él tomaba todo esto, todo este ejemplo de nuestro Dios, de lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo que Dios hizo por sus hijos sin nosotros merecerlos, de lo que Dios hace cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos algo que está en contra de lo que Él quiere. Él nos perdona. Si nosotros vamos a Él, Él nos va a perdonar como un padre lo hace con su hijo. Entonces, durante este proceso entendí que aunque mi papá no esté conmigo, entendí la verdadera paternidad y de dónde venía y dónde yo tenía que ahora refugiarme. Yo decía muchas veces, y hasta ahora quizás lo digo, ¿no? Si uno extraña el que diga, no lo puedo volver a abrazar, olerlo, ¿no? Pero, ¿qué hace un niño cuando uno corre, cuando corren a su papá o cuando van y lo abrazan? Es esa protección, ¿no? Es el poder esconderse ahí. De la misma manera que nosotros podemos refugiarnos, escondernos en ese padre, en esa paternidad, de que a veces nos olvidamos realmente de dónde viene ese origen. Y ese origen viene de Dios. Y qué mejor manera o qué mejor forma de refugiarnos en esta paternidad, realmente de conocer la paternidad de Dios. Va a ser difícil pasar quizá un día del padre y no poder levantar el teléfono y decir, papi, feliz día del papá. Pero uno puede encontrar esa paz, esa fortaleza, esa resignación en nuestro Señor. Señor, tú sabes que quizá tengo un hueco en mi corazón o quizá mi Padre es un espacio en mi vida, pero Señor, ven llena ese espacio, ven llena todo ese hueco, como decimos, que siento por esta pérdida. Y créanme que Dios lo va a hacer. Muchas veces se lo dije a Él porque no tenía, no podía ver, no podía, era muy difícil, ¿no? Pero, sin embargo, pude pedírselo a mi padre y decirle, Padre, tú eres el mejor papá del mundo. Tú eres el de donde todo viene su origen. Entra en mi vida, lléname, dame esa paz y créanme que Dios lo va a hacer. El origen de por qué quería mandar este mensaje es porque quizás estás ahí y estás triste, quizás recientemente has perdido a un padre y no encuentras una salida y estás triste y te da nostalgia porque quizá te acuerdas de muchos días del padre que pasaste con él, ¿no? Pero que esta mañana puedas recordar, que este día puedas recordar en quién podemos refugiarnos. Y ese es en el Padre de todos los padres, nuestro Señor, nuestro todo, aquel que lo perdona todo, aquel que te ama incondicionalmente, aquel que puede venir a ese corazón herido, a ese hueco y llenar cada vacío de tu corazón, que se puede llevar toda esa tristeza. Y claro, no va a pasar de la noche a la mañana, pero te quiero animar y te quiero decir que son procesos y todo es un día a la vez. Ahora, no me pregunten para mi cumpleaños, ¿no? Porque es el mismo cumpleaños de él, ese es otro proceso. Y yo estoy trabajando en eso y sé que
en algún momento el Señor va a sanar, pero ya ha sanado muchísimas cosas. Yo creo que el día de hoy yo puedo decir, bueno, es el Día del Padre, no tengo a mi papá, pero agradezco a mi Padre Celestial, a mi Dios Todopoderoso, al Padre de todos los padres, por haberme dado mi Padre terrenal, por haberme dado esa oportunidad, por estar aquí, por educarme, por disciplinarme. Quizá, sí, mi papá carnalmente no está aquí, pero nuestro Dios, ese te sigue disciplinando, te sigue hablando. Yo decía, es triste porque no puedo levantar el teléfono y llamarle y contarle para que me responda. Pero ¿sabes qué? Dios también te puede hablar. Quizá no levantes un teléfono físicamente, pero en la intimidad con Él, en el tiempo con Él, créeme que Dios te va a hablar. Quizá no escuches la palabra, que no escuches la voz de quien fue tu Padre terrenalmente, pero no hay nada mejor que escuchar la voz de quien te creó, la voz de quien te conoce más que cualquiera, la voz de que sabe cómo eres. No hay nada mejor que escuchar su voz. No hay nada mejor que abrir nuestros ojos espirituales y poder ver lo que significa realmente ese amor sincero. Quizá no tuviste un papá que fue un buen ejemplo. Quizá creciste solo. Quizá tengas un vacío un día del Padre porque no puedes decir, no puedo decir feliz sea el Padre porque no tuve a uno. Hoy te quiero decir que tienes al mejor Padre de todos, al Padre que no te va a decepcionar, al Padre que lo dio todo por ti, al Padre que está esperando por ti y que te quiere recordar que te ama, que Él te creó, que Él te acepta tal y cual eres, que Él está ahí llamando a la puerta, que Él está ahí esperando por ti y que hoy quiere recordarte que no estés solo, que nunca más te sientas solo, porque lo tienes a Él y siempre, absolutamente siempre lo has tenido a Él. Así que Dios los bendiga. Esto estaba en mi corazón desde el día de ayer y yo creo que las experiencias que pasamos, las tribulaciones, los testimonios son para compartirlos. Y quería compartirles un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo quizá muchos se pueden sentir ahí afuera. Así que por sobre todas las cosas, no sé qué situación estés pasando, pero sí te deseo que tengas un hermoso Día del Padre. Te deseo que celebres la vida, que celebres al Padre Todopoderoso, que es el que está allá arriba, el que te dio la vida. Quizá tienes familia, tienes esposa, tienes hijos. Bueno, déjame decirte que tienes a quien agradecerle por tener esa bendición y es al papá que está allá arriba. Así que quizá no lo celebres terrenalmente, pero que puedas decir, Señor, Padre Dios Todopoderoso, feliz día, gracias por todo lo que has hecho por mí, gracias por darme tantas bendiciones, gracias por mostrarme realmente cuál es el verdadero amor y dónde se originó y dónde está el mejor ejemplo para la humanidad de lo que es ser un padre. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que bueno, que pases un día maravilloso en la presencia del Señor y que oro para que este día tan especial el Señor se revele a tu vida, que te hable y que puedas cerrar ciclos, que puedas ir cerrando ciclos, que puedas ir sanando, porque es un proceso, claro que sí, pero realmente espero, oro y deseo que puedas avanzar, que puedas sanar para que puedas seguir al siguiente paso de sanación. ¿Ok? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y gracias por escuchar este mensaje. Y bueno, nos estamos viendo, ¿ok? Cuídense mucho, bendiciones, los quiero mucho. Bye.